En aquella esquina de 16 y 41, casa de la viuda Adelaida, esa noche había un hombre muerto. ¿Quién había sido el autor del homicidio? Allí nadie sabía nada. El muerto, que era de Suipacha, se llamaba Emiliano Barragán. Desde luego que no todo fue negro o trágico en el negocio de Romano, donde se registraban de cuando en cuando escenas pintorescas. De una de las paredes pendía el retrato de un político popular de aquel tiempo, devoción del dueño de casa. Una tarde llegó un paisano que profirió 1000 insultos contra aquel político hasta que Romano le aplicó una tremenda cachetada. El hombre se levantó y dijo con cierta filosofía muy criolla: «Bueno, amigo, deme otra caña y sepa que así no se amansan bueyes». Romano gustaba de bromas y a veces ponía una pizarra con leyendas de este tipo: «Esta noche canta Sarandón, habrá castañas y lechón». Sarandón era un cantor y payador de aquellos tiempos que cantaba en los boliches orilleros. Solía ser intencionado y en ocasiones, por eso mismo, una cuarteta suya dio origen a una pelea entre otros. Se anunciaba que aquella noche estaría Sarandón y que habría castañas y lechón. ¿Castañas? ¿Quién sabe? Porque allí casi todos preferían jugar con el gatillo. En el fondo de la casa, muy amplio, se jugaba a la taba y al monte. Por un portón de la 14, la gente entraba a caballo y Cola solía decir: «Este vienen a caballo y me dejan el recao». Con el cuchillero Julio Carriño tuvo un incidente. Este sacó la daga y esperó sereno. Cola, que había intentado darle una de sus castañas, al final extrajo el revólver. Se interpuso Nicolás Liberanome, impidiendo así alguna consecuencia grave. La plata corría allí en abundancia, producto del juego, del vino, de la caña y de otros elementos de boca vendidos a buen precio. Pero no paraba en las manos de este hombre. Volvía a correr en ayuda de quienes lo habían perdido todo o de esos pobres eternos que siempre deambulaban por las casas de juego. Romano tuvo siempre la mano generosamente abierta y lo que entraba por un lado salía por el otro, y así durante años. Una anciana de la barriada lo evocó así no hace mucho. Yo conocí a Cola de chico, que ahora tendría unos 77 años, 7 menos que yo. Era un chiquilín muy vivaracho, que en sitios baldíos jugaba con los otros a las bolitas, los barriletes y los trompos. Llamaba la atención por lo lindo. Después, ya mocito, conservó el mismo carácter juguetón y conversador. Por ahí cerca de su casa tuvo una novia, que era una muchacha bonita y muy buena. Creo que se quedó soltera. Cuando lo mataron, yo estuve en el velorio y allí se dijeron muchas cosas, pues el episodio lo contaban a maneras muy distintas. En la esquina de las calles 14 y 35 acaeció otro suceso de proporciones. La pasión política había desatado sus enconos. Sería medianoche cuando un grupo desprendido del Comité Radical fijaba leyendas murales encabezados por Pedro Nariche. Iban también Rosario Chacón, Rómulo Leguizamón y otros. De pronto, por una de las aceras de la 14, se advirtió la figura de Cola. Tras pocas palabras sobrevino el tiroteo, que fue muy nutrido. Nariche, conociendo la puntería de aquel contendor, se ubicó y detrás de un grueso poste telefónico, y desde allí hizo fuego por lo menos 10 veces, primero con un revólver suizo y luego con otro de caballería. Cola, que se consideraba algo así como dueño del sapo, resultó herido en una pierna. Muchos años después, Nariche nos decía: «Yo me acomodé detrás del poste y sobre él pegaron varios balazos. Cola tenía una puntería bárbara». Estaría escrito que un hombre así no podía morir de muerte natural. Era mucho arriesgarse a cada paso. Un día marchó a Junín, donde los contratistas de una laguna de abundante pesca precisaban un hombre de coraje probado para cuidar sus intereses, de continuo expuestos a incursiones punitivas. Se podría escribir todo un libro con lo que ocurrió en años en aquella laguna de Junín, por la cual se paseaba día y noche. Muchos guapos, como el comisario Máximo Gomila, un hombre sin miedo.
Habría intereses legítimos para defender y seguramente habría de los otros. La laguna estaba cedida a contratistas por secciones. El pejerrey pasaba de una jurisdicción a la otra con explicable facilidad y no todos se resignaban a dejarlo escapar o a esperar a su hipotético regreso. Los hombres cruzaban también la línea demarcatoria y entonces venían las complicaciones, muchas veces dilucidadas a balazos. Las incidencias de este tipo fueron muchas y dieron margen a sonoros procesos. Uno de ellos se originó el 13 de mayo de 1924 en la estación ferroviaria de Junín, a las 20:30, hora de arribo de un tren en que viajaban dos pescadores. Regresaban de Mercedes después de prestar declaración a raíz precisamente de una cuestión con Romano. Están los hermanos Saverio y Francisco Mandriotti, dos italianos de armas llevar. ¿El encuentro fue casual o Colas los estaba esperando? Esto se dijo, pero seguramente no fue así, pues su revólver no tenía más que 3 proyectiles. Félix Russo, otro muchacho del Sapo que lo acompañaba, nos dijo hace años: habíamos estado en una de las casas grandes y como a las 8 volvíamos al centro. Yo no llevaba armas y al llegar a un almacén, Cola alzó un revólver que había dejado. A mí no me dijo nada de los Mandriotti. Además recuerdo muy bien que en el camino 3 veces tiró sobre algunos sapos que andaban por ahí. Está claro que si hubiera tenido el propósito de verse con aquellos pescadores que eran hombres de acción, no hubiera gastado las balas así. De cualquier modo, el encuentro fue en el andén. Tras un brevísimo cambio de palabras, Cola, de un puñetazo, dio en tierra a Saverio Mandriotti, quien desde el suelo le descargó su revólver, y lo mismo hacía su hermano Francisco desde otro ángulo. Romano hirió a Saverio de bala y a su vez resultó con 4 heridas. Además de estos 3 hombres, ¿usaron armas también otros? Hay margen para suponer que sí. El mismo número de disparos, que al parecer fueron más de 30, y de los heridos 6 en total, contando 2 señoras que pasaban por el andén. ¿Quién más tiró? ¿Acaso Russo o los guardaespaldas de los Mandriotti? A estas versiones se refería seguramente a aquella anciana del velorio, en que también tiraron un cabo, y un vigilante presentes en la estación aquella noche. Por gestiones de la familia, el paciente es traído a Mercedes, donde es intervenido de urgencia por los doctores Emilio P. Siri y Rodolfo Curat. Pero todos los esfuerzos resultan inútiles. Muere el 22 de mayo, 9 días después del tiroteo en Junín, cuando recién había cumplido 30 años de edad. El sepelio de sus restos fue una nota destacada que puso de relieve el profundo pesar ocasionado por el deceso. Contribuía a esto su buen aspecto físico, siempre correctamente vestido, su ninguna afición a la bebida, su carácter nada provocador, su apego al respeto y su mano siempre generosa. Por otra parte, en aquellos días últimos del culto del coraje, era importante este hombre que nunca reculó.